Muchas gracias por estar hoy aquí. Sé que es un horario difícil por varias cosas, entre ellas que acabamos de comer y tenemos sueño, pero también tenemos mucho que platicar. La mesa que tenemos esta tarde se llama Relaciones de Solidaridad, Resistencia y Acompañamiento, lo cual dice mucho de lo que está sucediendo en este momento. Vamos a empezar con la participación de Alicia, Mama Working, y Luz Violeta, que son parte de Raíz Materna, un espacio de partería autónoma aquí en Michoacán, y nos presentan la ponencia que pueden ir viendo allá en el slide, Tejiendo Maternidades en Comunidad, redes de colaboración entre mujeres, familias y parteras. Dado que estas mesas no se están transmitiendo en vivo, se están grabando con los compañeros de allá, y les voy a pedir que tengan a la mano los ponentes este microfonito cuando vayan hablando para que puedan tener el audio ellos. La mesa se va a subir a posterior para quien quiera ver. Adelante. Bueno, voy a alzar un poco más la voz. Mi nombre es Alicia Ortiz. Yo soy mamá y tejedora. Bueno, creo que es un rato, espero hablar lo suficientemente fuerte porque se escuchan muy alto los camiones. ¿Hablo más fuerte? Ahorita. ¿Más? Gracias. Lo vamos a reclamar. Sí, ¿verdad? ¿No habrá el micrófono? No hay problemas en el micrófono. Ok, sí, ya. Mira, me lo ven. Sí, el micrófono solo es para que lo capte ella, pero te invitamos a usar tu voz de útero. Ok, muy bien. Yo voy a leerles algo que escribí. Quiero comenzar presentándome, y ayer una de las compañeras parteras decía que nosotros elegimos a nuestros papás, y yo estoy de acuerdo con eso. Y bueno, me gusta mucho contar historias, también por eso lo escribí, para no alargarme, y solo quiero decir que de la mano de mis papás tuve la oportunidad, cuando fui niña, de caminar junto a los pueblos originarios. Entonces comienzo diciendo: hoy estamos aquí como representantes de la voz de nuestra tribu. Y ustedes se preguntarán por qué nos nombramos como tribu si no somos representantes de un pueblo indígena. De los pueblos originarios aprendí que lo que los vuelve tribu, barrio, pueblo, comunidad, es el territorio. Y la maternidad y el feminismo me han enseñado que nuestros cuerpos son el territorio, el primero que hay que defender y el primero que fue abusado, ultrajado, y desde ahí todo lo que ha venido. De mis partos aprendí, y de la partería aprendí, que lo que se lucha, por lo que se lucha, es por la vida. Y la vida es eso que se despliega cuando nacemos en libertad. Decir que vengo como parte de una tribu se siente poderoso, como una sensación que me sube desde los pies y me hace sentir raíces fuertes y vitales. Somos una tribu de mujeres madres que saben que otra forma de maternar y de conectar con la vida es posible. Nos une un lenguaje común y, como ya dije, una lucha por el territorio. Un lenguaje común a una experiencia, la de haber parido acompañadas y asistidas por mujeres parteras, mujeres que no han dejado de caminar con nosotras, de las que seguimos aprendiendo en este proceso de maternar, mientras nos balanceamos en este péndulo humano de caos y armonía. Decir que parir en casa ha resuelto todos nuestros conflictos sería mentirles. Parecería que, por el contrario, los velos se caen, y entonces podemos ver con más claridad todo lo que estaba mal, todo lo que habíamos normalizado y no era normal. Y es que el duelo después de un parto respetado es un rito muy doloroso, y las que lo han vivido lo saben. Cuando nuestra voz ha sido escuchada, cuando nuestras necesidades han sido puestas en el centro y no se ha callado ni sometido los movimientos animales de nuestro cuerpo sintiente, volver de ese trance
es como regresar a otro planeta, y yo diría que a un planeta muy feo. Porque hemos sintonizado con los ojos que no miran con asco nuestros fluidos, ni con miedo nuestros procesos, bajo una presencia que encarna la confianza, transmitiéndonos seguridad desde lo más profundo de una mirada ancestral. Yo estoy segura que en el momento de mi parto, las parteras eran poseedoras de su conocimiento, pero también de algo más profundo y antiguo. Es algo que se siente que está en el aire. Cuando decimos que las parteras no nos han dejado solas, hablamos de que cada familia que ellas han acompañado son como un hilo que se desprende del corazón. Y con todos esos hilos, ellas comenzaron este tejido que hoy llamamos tribu de raíz materna, que tejemos todos juntos y que no deja de expandirse. Es un tejido que no se queda únicamente en lo metafórico y poético, aunque suene muy bonito, sino que se traduce en encuentros reales, en grupos de diálogo y acompañamiento, que nos salvan dentro del caos cotidiano, como espacio de contención en un mundo que no prioriza e ignora la salud materna como engranaje clave para el funcionamiento armónico de los seres humanos. Porque somos entes que vivimos en colectivo y en interdependencia, y porque la locura del otro es también la locura nuestra. Paulette y Laura Glonora, nuestras parteras, nos han ayudado a recuperar la magia de los rituales, como cuando nos juntamos a sembrar el nombre de nuestros hijos en la tierra a través de sus placentas, porque de ellas hemos recordado de volver a pasar por el corazón que es posible hacer magia y que reencantar el mundo es posible, y aquí voy a ser muy sectaria, cuando digo que la única forma de reencantar el mundo es si respetamos la manera en la que llegamos al mundo. Sabernos parte de una red que cuida es sabernos poseedoras de un hilo infinito que nos conecta directamente con el pulso de la vida a través del entendimiento de nuestra fisiología sagrada, que es un legado que recorre los millones de años de vida sobre la Tierra, porque no debemos olvidar nunca que estamos parados en una esfera que tiene alma y cuerpo de mujer, que todo lo que podamos decir sobre nuestra capacidad de dar vida aplica también a este planeta. Para mí llega el momento de, aquí me decía que me ponía seria, y al principio de nuestra ponencia teníamos más preguntas que respuestas. Todo lo que hilábamos era a través de preguntas. Vamos a regresar a una de nuestras preguntas fundamentales, que es la que da hueso y esqueleto a nuestra ponencia, es decir, que sostiene desde lo más hondo de nuestra carne la importancia de estar hoy aquí. ¿Por qué nos debería importar hoy más que nunca el modelo de partería? ¿Por qué entenderlo, cuidarlo, respetarlo y honrarlo se vuelven fundamentales para salvarnos como especie? La destrucción es real. Todos la podemos sentir en nuestros cuerpos. Hace 500 años, con el inicio del capitalismo, como lo conocemos hoy. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Vas a leer conmigo? Bueno, ya casi termino. Es como 2 párrafos. Valente, ya casi acabo. Valente tiene algo que decir. Sí. Ya estás aquí. ¿Listo? Hace 500 años, con el inicio del capitalismo, como lo conocemos hoy, comenzó un proceso de desencantamiento de la naturaleza. Esto en palabras de Silvia Federici. Y hoy quiero decir que toda mi vida escuché que había que luchar contra el capitalismo, y los 5 años que viví sin una red lejos de Morelia, lo que me sostuvo fue el capitalismo. Así que sí, cuando no hay red, lo que va a sostener son las carriolas, son los centros comerciales seguros. El capitalismo siempre va a tener algo que ofrecernos, pero es algo sin carne, sin mirada, y eso duele mucho. Como sociedad perdimos de manera brutal la comunión con esos bosques de placentas que hoy intentamos reforestar. Y lo que se planea hoy es la devastación de los bosques reales, ya no solo de lo simbólico y lo metafórico, sino del planeta. Las parteras, como mujeres que han sentido el llamado de esa memoria, son la prueba viva de que ese conocimiento no se rompió, porque las mujeres somos la prueba de que ese hilo no se puede romper, pero le están estirando mucho.
¿Por qué es importante el parto fisiológico? ¿Cuál es el cableado que se despliega en un ser humano cuando ese proceso se respeta? ¿Y por qué eso impacta en nuestra conducta, en nuestra forma de ser y estar en el mundo? Hoy el mundo es y seguirá siendo un lugar hostil y cruel para maternar y vivir, pero saber eso no nos roba la esperanza, porque hemos reconfigurado dentro de nosotras y de nuestros hijos la posibilidad de ver en el mundo un lugar en el que la cooperación y la coherencia son posibles. Le paso la palabra a mi compañera. El momento perfecto. Para mí, ser madre ha significado un viaje, una aventura hacia el interior. Comenzó despacito con el embarazo, me catapultó en el parto y se va perfeccionando en el posparto. Y es un viaje muy difícil porque implica dejar de lado el complacer a otros y empezar a escucharme a mí misma y a desenredar los hilos de mi propia existencia bastante enredados. Gracias. Un día volteé a ver a mi hija en mis brazos y dije, yo un día fui esto. Yo un día fui esto y estoy viva gracias a los tantos brazos que me cargaron cuando yo no podía caminar, porque no sabía. Y en primer lugar, pienso en mi madre y me reconecto con ella y hay algo en mí que empieza a derretirse y me doy cuenta de lo tejida que estoy con los demás. ¿Cómo no había visto eso antes? No tengo idea. Tenía que llegar esta criatura a mis brazos a decirme las verdades que siempre habían estado ahí, pero que nunca había escuchado, ¿no? ¿No? Lo pongo acá, mira. Y cuando encontramos ese hilo, hablando del tejido, ese hilo del cuidado en nuestro corazón, a través de procesos que la verdad son incómodos, de revisar las propias experiencias, de donde surge la memoria del maltrato, del abandono o del miedo que sentimos muchas veces de niñas, pero también reconocemos que nacimos de madres que dentro de sus contextos dificilísimos hicieron lo mejor para cuidarnos y sostenernos, y que ese hilo que conecta nuestra vida con la de los demás está vivo y entretejido. Esa claridad de sabernos profundamente amadas, acunadas y sostenidas por nuestras madres, padres y familias, y se extiende a todas las personas que hemos conocido que nos han mostrado la bondad humana, se habilita de una manera muy excepcional cuando parimos en soberanía y despierta una pulsión, una vibración que nos impulsa a conectar con otros hilos, otras madres y otras familias. Y es algo que vemos vibrar en nuestras criaturas. Es una necesidad de una conexión real entre personas, de sentirse también entretejidas con una comunidad que les sostiene, que les ama, que les cuida, y que entonces sin necesidad de argumentos, ellos y ellas también se entretejen y también cuidan y se sienten, sí, como no hay necesidad de decirles que cuiden a su comunidad, es algo que está ahí, que ya está tejido, que nunca se rompió.
Nosotras que muchas veces, ustedes también, que muchas veces nos hemos distraído de esta verdad tan grande, pero que no la hemos dejado de sufrir, aunque muchas veces no sabemos bien ni siquiera de dónde viene nuestro sufrimiento, podemos despertar a esta realidad, no de manera metafórica, sino real y tangible, a través de una práctica que es dejarnos ser vulnerables. Esa valentía que aprendí en el parto, que es algo muy loco porque dejarme ser cuidada por alguien más. Solamente ahí pude abrirme a dejar pasar la vida. Solamente cuando volteé a ver a Gle y a Paulette y dije, pues va, estoy en manos de estas dos, ¿no? Y me suelto totalmente. Y de mi pareja, obviamente, que estaba ahí. Siempre lo doy por hecho. Al sentir al dejarme fundir en esa vulnerabilidad, se despierta en mi corazón otra vez un latido de sensibilidad ante la vida, como un superpoder. Y ese impulso va más allá de cuidarnos entre madres y toca la fina trama de cuidar la vida en toda su extensión. Y pienso yo, y lo comentaba con Ali, ¿quién más interesada en cuidar el agua? ¿Quién más interesada en cuidar la tierra, o la educación, las políticas públicas, que una mujer que materna, que una mujer que ha despertado en sí misma esta pulsión de vida y la deja brotar por sus senos en forma de alimento, de sostén y de cobijo? La maternidad impulsa a la interconexión y a fortalecer el tejido social como pocas cosas en la vida. Y creo que actualmente es una urgencia y es una necesidad de supervivencia también el entretejernos como comunidades, no nada más de madres, sino de toda la gente, porque todos venimos de una madre. Es algo que se nos olvida. Nuestro ecosistema es la madre, nuestro hábitat natural es el cuerpo de una madre. ¿Cómo vamos por la vida ignorando eso y después queremos entrar a una lucha por defender la tierra o por mejorar las situaciones de violencia que vivimos? ¿Cómo vamos a cuidar el planeta en el que vivimos si no cuidamos a nuestra madre, si no estamos conscientes de que la madre, la mujer, somos el ecosistema en el que se nutre la vida? ¿Se me acabó el tiempo? Un par de minutos más. Nosotras sabemos que la soledad materna no es un mandato, porque hemos vivido nuestros procesos acompañadas. Y eso nos ha hecho querer ayudar a otras madres, querer ayudar a nuestras parteras, porque nos hemos dado cuenta de que la labor que ellas hacen es una labor hermana a la nuestra, que es cuidar la vida y sostenerla y respetarla y ponerla al centro. Entonces no hay manera de que nosotras, después de tener unos partos como los que tuvimos, nos sintamos desconectadas de eso. O sea, no, es como dice Ali, es difícil el duelo después de un parto respetado, porque de verdad está uno en una vibración tan especial con la vida, con esa conexión, que pues no nos queda más que invitarles a buscar ese hilo dentro de sus propios corazones y dentro de sus experiencias, que yo sé que muchas veces uno cuando piensa en su madre piensa en cosas feas, en que no me dio lo que quería o lo que sea, pero todas las madres hacemos lo que podemos y sostenemos la vida, o sea, si no, no estaríamos aquí. Entonces, es
una invitación a que sepan que también ustedes están tejidas y tejidos y que no estamos nadie solo ni sola en este mundo. Es una invención en la que vivimos esta del individualismo y cada vez nos la venden más rudo, pero es mentira. Todos y todas estamos interconectados y tejidos, y cuando sepamos que el origen de esa madeja, de ese tejido, viene de las madres y de respetar sus procesos, vamos a empezar también a tomar mejores acciones para que no se nos enrede más la madeja. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por esta presentación, Tejiendo Maternidades, Comunidad, redes de colaboración entre mujeres, familias y parteras. Con esto vamos a seguir en el trabajo de Cecilia Esquivel, María de la Luz Pérez y la partera Alejandra Jimena Rojas. Ellas van a presentar el modelo de partería en México, experiencias de cuidado, identidad y resistencias en madres migrantes. Adelante. Gracias, pues buenas tardes. Ya pues nomás estamos Ceci y yo aquí de manera presencial, pero bueno, Jimena nos mandó su buena vibra para presentar este trabajo, que es un trabajo que incluso ya publicamos en un artículo de una experiencia que tuvo Ceci en el trabajo que hace Jimena en Tijuana, acompañando a mujeres en tránsito, mujeres migrantes. Entonces, pues vamos a compartir con ustedes esta experiencia que de alguna manera, a lo mejor un poco con otra estructura, pero creo que vamos a ver matices similares a lo que estas grandiosas mamás nos compartieron, en donde nos hablan pues de los desafíos que vivimos las mujeres o que viven las mujeres, y no se digan de aquellas mujeres que viven en tránsito, ¿no? Que viven en una experiencia migratoria. Sabemos que la migración de por sí tiene muchos desafíos y que la mujer migrante ha sido un tanto invisibilizada, ¿verdad? Y entonces es importante que con este pequeño trabajo que compartimos, poderles compartir algunas de sus narrativas de estas mamás, de cómo se sintieron ellas acompañadas por unas parteras que se dedican justo a dar cuidado y sostén a otras mamás que por alguna razón decidieron migrar, y en esa migración pues se encontraban gestando vida, ¿verdad? Y a veces pariendo ahí, a veces nada más estando ahí un cuanto tiempo y luego yéndose a su lugar de destino. Entonces, pues antes de hablarles un poco de esas experiencias y de eso que hablan ellas, pues es importante un poquito compartir con ustedes estos desafíos, ¿no? Que ya nos han reportado, que tiene la migración y que tienen las mujeres migrantes que están gestando, porque pues desde los cambios propios que vive la mujer cuando está en el embarazo o en el parto o en el posparto, pues ya lo hemos compartido mucho aquí en este congreso y la mayoría que acompaña, pues lo hemos visto. Pues toda esta dificultad en el acceso a los servicios de salud, a los servicios de atención, al miedo, ¿no? Al miedo que pueden tener estas mujeres a pedir ayuda o a denunciar cuando viven a veces situaciones muy fuertes, ¿no? Tijuana es un centro de paso, ¿verdad? Muchos migrantes, Tijuana es como el trampolín para pasar al norte, pero muchos se quedan en Tijuana, ¿no? Se atoran en Tijuana, y en ese atorarse en Tijuana, pues viven muchas de estas cosas también, ¿no? Y no solamente migrantes nacionales, ¿verdad? No solamente mujeres que son mexicanas, que se atoraron en el norte, sino también mujeres de otros países, ¿no? Como aquí vamos a platicar de dos experiencias, de una mamá salvadoreña y de una mamá haitiana, que también fueron acogidas por estas parteras. Entonces,
todo lo que vemos ahí aparece, ¿no? Un desconocimiento a veces del habla, ¿no? A veces no se habla la lengua, o viven ellas ya contextos de violencia desde sus lugares de origen, porque dentro de las cosas que preguntamos a ellas, era eso, ¿no? También qué las motivaba a migrar. Pero bueno, antes de hablarles de lo que ellas nos reportan, insisto en hablarles ya nada más muy resumido, porque las ponencias de las mesas en la mañana hablaban del modelo de partería, ¿no? Y qué podemos rescatar nosotros de esos modelos de partería, pues que tienen una visión sobre la salud de como un proceso fisiológico, que es un modelo integral, holístico, y que el centro de atención, ya lo han dicho, es la madre y el bebé, ¿no? Y que esos cuidados están basados en evidencia, ¿no? En la evidencia ya sea empírica o científica, pero que están basados en evidencia. También nosotros queríamos ver cómo esa identidad se veía influida o afectada de alguna manera con estos acompañamientos, y usamos a Arfuch como alguien que nos habla de la identidad, que no es algo fijo, sino que la identidad es algo dinámico, algo que constantemente estamos cambiando, y que en nuestras propias narrativas nosotros nos vamos construyendo y nos vamos definiendo quiénes somos, ¿no? Y que entonces esa narrativa también se va conformando con nuestras experiencias, con los vínculos que estamos haciendo con las personas con las que convivimos, y eso es lo que va construyendo esa identidad. El de las mujeres. El de las mujeres. Correcto. Migrantes. Migrantes, correcto. Sí, exacto. Y entonces, en esta pequeña experiencia la sistematizamos, y entonces pues es un estudio de tipo cualitativo, narrativo, donde buscamos pues ese concepto de identidad, y pues consideramos esos aspectos éticos del consentimiento informado, y consideramos estos lineamientos del código ético del psicólogo. Yo soy psicóloga, profesora y educadora perinatal, y Ceci también es psicóloga, pero es también dula y educadora perinatal y partera aprendiz de partera, y es cuando tuvo esta experiencia. El contexto ya se los dije, es en Tijuana, en este programa donde Jimena recibía aprendices para dar este servicio a mujeres migrantes. Y lo que se hizo fue una entrevista a profundidad sobre cómo vivieron estas mujeres ese acompañamiento de las parteras que las atendieron, ya sea en el embarazo, en el parto, en el posparto, según les haya tocado la experiencia. Hicimos unas categorías divididas en dos, unas relacionadas con la experiencia migratoria y otra categoría en relación a los cuidados que ellas recibieron por parte de las parteras. En cuanto a las categorías de lo que ellas hablaron sobre sus experiencias en la migración, pues nos les preguntábamos desde por qué emigraron, qué desafíos vivieron, qué tipo de condiciones de vulnerabilidad experimentaron, y también las transformaciones que ellas vivieron como madres migrantes, ¿no? Y también qué estrategias ellas usaron para desafiar o para afrontar esos desafíos que llegaron a vivir. Y en la otra categoría que les digo, donde rescatamos las experiencias de cómo recibieron el cuidado, pues hablábamos de prácticas, de cómo eran esas prácticas del cuidado de las parteras, cómo ellas percibían ese acompañamiento respetuoso hacia ellas, y las reflexiones que ellas mismas hacían sobre esa atención, y el contraste que ellas mismas referían, que esa fue una categoría que emergió ahí, porque ellas, algunas no eran madres de primera vez, no eran mamás primerizas, sino que ya habían sido mamás, y nos decían, es que aquí estamos sintiendo que nos respetan, que nos preguntan si nos pueden tocar y eso, y no como nos pasó en nuestros países de origen, donde ni nos preguntan, donde ni nos dicen, ni nos hacen, ni nos tocan, y ni nos preguntan, y no nos avisan, ¿no? Entonces ahorita Ceci les va a compartir un poco esas narrativas.
Bueno, primero los nombres de las mujeres que aparecen aquí son seudónimos, sobre todo para sobreguardar su seguridad. Y pues yo les voy a platicar de Amanda, Claudia, Marcela y Violeta, que son mujeres que se enfrentaron a estos desafíos migratorios estando gestando o en el parto o posparto durante todo esto que ya viven, que hablábamos, que tiene mucho impacto en su identidad materna, ¿no? Observamos cómo todas estas transformaciones impactan en cómo ellas después maternan a sus hijos, incluso rompiendo con aspectos con los que se identificaban anteriormente, como ellas mismas ejercer violencia, y cómo se transformó al vivir un entorno de cuidado, amor y respeto en esta identidad que ahora percibían, ¿no? Son mujeres, como ya comentaba Lucy, de El Salvador, Guerrero y Haití. Aquí sí. Y vamos a empezar con esta experiencia migratoria vivida con impacto en la identidad materna, y primero agradeciendo a esta partera que nos permitió acercarnos y conocer cómo es que se da este acompañamiento, que es la partera Jimena, y que también es coautora del artículo que escribimos, que ustedes pueden buscar y leer para tener más información de esto que aquí les presentamos. Pues primero, razones por las que se migra. Estas mujeres muchas veces no se mueven por una decisión propia, sino que están experimentando situaciones de violencia que las llevan a ya tener que salir de su país, ¿no? Como el caso de Violeta, que tuvo que emigrar por la situación de violencia que se vivía en Haití. También migran por situaciones de inseguridad de sus propios lugares de origen. Decía esta otra mujer, Marcela, pues es que ahorita ya en donde nosotros vivimos en Guerrero la delincuencia está muy fea, y pues es un lugar donde ya no se puede quedar uno a vivir así, ¿no? Esta mamá contaba que pues ellos vivieron una situación de violencia muy fuerte, donde tomaron la decisión de mejor migrar a otro país. Y también por buscar un mejor futuro. Hay quien dice pues solo porque queríamos tener una vida mejor, ¿no? Ese impulso de querer dar una mejor vida a sus hijos es lo que las lleva a moverse de su lugar. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan estas mujeres durante el proceso migratorio? Pues primero la incertidumbre. Dice, cuando llegué allá a Chiapas fue como duro, porque no sabía dónde iba a dormir, no sabía qué íbamos a comer. Esta incertidumbre de no saber a dónde voy a llegar, qué es lo que voy a hacer, quién me va a acompañar. También falta de dinero. Se nos terminó el dinero, ya veníamos sin dinero y ya nos compramos unos taquitos nada más para mis niños, porque pues ellos son los que más sufren. Esta otra narrativa dicha por Claudia, donde ponen primero el bienestar de sus hijos, y es como mientras mis hijos coman, si yo no puedo satisfacer esa necesidad básica, pues no importa, ¿no? Por esta falta de dinero como otro de los desafíos. Y violencia e inseguridad. Esta mamá, Violeta y Sebastián, ahí entrevisté a los dos con ayuda de un traductor porque venían de Haití, y ellos narraban cómo incluso se enfrentaron a situaciones en las que los atacaron, donde les quitaron el dinero, donde lo golpearon a él, y dicen, estaba muy mal, en la calle me atacaron, un ladrón se llevó mi dinero que yo tenía, muchas cosas malas que me pasaron en el camino. Siguiente. Condiciones de vulnerabilidad en el tránsito migratorio y el asentamiento postmigratorio durante el embarazo. Pues son muchas condiciones de vulnerabilidad a las que estas madres migrantes se enfrentaron. Primero, el cansancio, miedo y preocupación, no satisfacción de necesidades básicas y desilusión. Estas mamás narraban cómo les preocupaba el bienestar de sus bebés, pues pasó mucho tiempo para que pudieran tener una consulta de cuidado ginecológico, de cuidado de partería, porque pues no había en ese tránsito en el que ellas llevaban a alguien que brindara esta atención, ¿no? Y también se enfrentaban al miedo de pedir ayuda en el caso de Violeta, porque la fueran a regresar o porque no pudiera permanecer en México por venir de otro país, además de estos desafíos en el propio idioma que ella hablaba, ¿no? ¿Sí? Transformaciones y tensiones en la maternidad migrante, violencia y falta de empatía. Comentaban estas mujeres que realmente a los lugares a los que llegaba no se empatizaba con este ser mamá migrante, porque pues ellas no tenían un lugar en el que dejar a sus pequeños, y entonces decía ella, yo empecé a trabajar en las casas haciendo el aseo, pero muchas veces las mismas personas me violentaban y me decían, no puedes venir con tu pequeño.
Y decía, yo no tenía dónde dejar a mi pequeño en brazos, y entonces pues me enfrenté a esa falta de empatía, de no como ser solidarios como comunidad y sostener también a esa mamá en este proceso, ¿no? Y falta de educación y cuidado emocional. Dice, ellos ya estaban adaptándose con mi familia y sus amiguitos de la escuela, y tener un cambio así, pues sí se pusieron un poco tristes, porque pues en el albergue pues no tenían la libertad de salir a jugar y de hacer lo que ellos querían. Además de que estos albergues en los que en ocasiones llegan, pues no se les brinda tampoco esta educación, ¿no? Entonces los niños pasan un tiempo sin tener acceso a una educación, un derecho básico de los pequeños que se ve vulnerado. Y falta de red de apoyo en el posparto. Contaban las mamás, pues yo extrañaba a mi mamá que me hacía el caldito en mis otros pospartos, ¿no? Extrañaba a alguien que pudiera llevarme esa canelita caliente o ese arrocito que suele recibir la mujer, ese cuidado o ese apapacho durante el posparto, pues estas mujeres no logran vivirlo por esta vulnerabilidad en la que se encuentran. Tienen que en ocasiones hasta estar huyendo y no poder recibir ese cuidado tan importante. Estrategias de afrontamiento de mujeres en periodo perinatal ante la migración. Pues aquí esta estrategia con las que las mujeres cuentan es la reevaluación positiva, ¿no? Ellas trataban de buscar como una razón y decía una de ellas, yo decía en mi mente, no importa, va a valer la pena, un día voy a estar en una cama calientita, voy a comer rico, me hacía esas ideas en la cabeza, ¿no? Como constantemente está tratando de encontrar algo bueno dentro de la adversidad, fue lo que las mantuvo, digamos, con una salud mental que podían seguir con su día a día en estos desafíos. La siguiente. Ser madre, factor protector al ser mujer migrante. Esto es algo muy interesante, ya que en otra literatura nos encontrábamos que ser mujer y estar gestando o estar en proceso de maternidad y en un proceso migratorio se veía más como un factor de riesgo. Pero estas mujeres reportaron que para ellas el estar gestando fue algo que las motivó a buscar mejores condiciones. Decir como, necesito encontrar algo distinto para poder sobrellevar a mi bebecito, para poder cuidarlo, para poder cuidarme. Y entonces en este caso surgió como un factor protector, como algo que las motivaba a seguir adelante. ¿Qué sigue? Y pues ahora vamos a hablar de la atención recibida por parteras. Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque es lo que ya nos han estado compartiendo las compañeras respecto a todos estos cuidados que les brindan las parteras. Hablaban de que nunca habían recibido una atención como la que ellas les brindaron, que les dieron un masajito, que les dieron comida, que les dieron bebida, que realmente fue un cuidado integral, donde no solo se preocuparon por el bienestar fisiológico de sus gestaciones o sus bebés, sino por su bienestar integral, ¿no? ¿Sí? Y pues lo que ya les compartí a Lucy, cómo ellas vieron este contraste entre la atención que recibieron de las parteras y la atención institucional, donde rescatan que el modelo de partería es mucho más cuidadoso. Y bueno, pues ya compartiéndoles un poquito esto que muestra algo parecido a lo que las compañeras comentaban de la importancia del cuidado, de sentirte sostenida, aún en ese tránsito, aún con esas condiciones de adversidad, donde el puro migrar y ser mujer ya te pone en riesgo a peligros que suceden en esas migraciones irregulares, pues aún más gestando, ¿no? Entonces, migrar es un factor de riesgo, pero para estas mujeres lo pudieron sobrellevar y fue un amortiguador, un colchoncito, ¿no? un cobijo, una contención en su tránsito, el poderse haber encontrado con este grupo de parteras, donde pues ellas en algunas de las narrativas que vieron por ahí, agradecidas también como yo ya ustedes agradecidas por sus parteras, por haberse sentido escuchadas, respetadas, atendidas, ¿no? Y que aún con esas necesidades básicas no resueltas, porque narraban, pues a veces no tener ni para el taco para todos, ¿verdad? Sino nomás para los chiquillos, que aún con esa incertidumbre, el poder contar con el apoyo puede hacer una experiencia diferente, ¿no? Entonces, es importante visibilizar qué pasa
y que por qué pasan las mujeres que viven en tránsito y que están en proceso migratorio, y escuchar sus voces y escuchar qué les pasa a ellas, qué dificultades tienen, y al mismo tiempo poder ver cómo estas mujeres, al ser atendidas con este modelo de partería, pues se compensa, se sobrelleva de mejor manera la dificultad que tiene migrar. Y casi ya para terminar también decir que entonces las mujeres migrantes transforman su identidad materna al enfrentar la adversidad desarrollando prácticas resilientes de cuidado orientadas a su bienestar propio y el de sus hijos, ¿no? El haber ellas recibido a esta contención y este apoyo al mismo tiempo les permite a ellas seguir cuidando de sus pequeños. Entonces el cuidado ayuda a esa construcción identitaria, ¿no? El que ser cuidadas ayuda a que en la narrativa de estas mujeres de experiencias desagradables pueda haber, pues sí, migré y viví cosas horribles, y me asaltaron y viví cosas, pero en ese camino de oscuridad hubo personas amorosas que me atendieron, que me cuidaron, ya hasta yo me emocioné. Y eso que yo no viví la experiencia. Bueno, entonces, pues, gestar y cuidar en contextos adversos se vive no solo con sufrimiento, ¿verdad? Que es un poco el aprendizaje que tenemos siempre de las personas que migran, que aunque migran decimos pobrecitos, pero a la vez son súper resilientes y son personas muy fortalecidas en sus recursos psicológicos que les permite sobrellevar esas adversidades, ¿no? Entonces, pues muy importante el cuidado, muy importante esto que hemos estado hablando durante todo este congreso, ¿no? Y que pues hay que seguir cuidando a todas las mujeres, tanto mujeres que deciden migrar a nivel nacional, que deciden buscar otros contextos, mujeres que por situaciones sociales tienen que ir a otro lugar, poder tener a alguien que cuide, y nosotros apostamos al modelo de partería para que eso sea de la mejor manera. Bueno, Gracias. y queremos cerrar con esta frase. Las narrativas de las mujeres migrantes muestran que la maternidad, lejos de representar únicamente vulnerabilidad, se convierte en un espacio de resistencia, esperanza y reconstrucción identitaria, donde el cuidado humanizado de las parteras adquiere un papel fundamental. Pues queda pendiente conocer qué sucede con las mujeres madres migrantes que no reciben atención desde el modelo de partería y que reciben otro tipo de acompañamiento. Gracias. Muchas gracias, vamos bastante bien en el tiempo, y espero que sigamos así para que haya espacio para la conversación. La siguiente presentación a cargo de Ulises Sebastián Serrano Arias, quien viene del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Nos presenta en la ponencia transgresora de su tiempo, entre la sabiduría y la clínica, María Inés Ortiz Villanueva. Muchas gracias. Tienes 20 minutos. Muchísimas gracias, qué amable. Antes que nada, quiero agradecer a quienes organizaron este congreso, la doctora Cintia por siempre su amable invitación. Qué padre ver que ya es el tercer evento de este tipo. Sin lugar a dudas, un congreso que acerca estas importantes temáticas a la academia, que rescata, como lo hemos venido viendo en esta mesa, elementos de la oralidad y el rescate de la memoria, que de pronto se nos pasa de largo en la academia y pensamos que solo es libros, investigaciones, archivos, y no es así. Por organizar un congreso mayormente multidisciplinario que se acerque a las diferentes áreas del conocimiento. Y finalmente, algo que me encanta, que sea un congreso que no es para nada adultocentrista. Que tenemos a los niños por aquí dando vueltas, caminando, y que a fin de cuentas ellos son los herederos de todo este conocimiento, del conocimiento académico y del conocimiento empírico y del conocimiento de la partería.
ellos al final de cuentas van a ser el futuro de este mundo que estamos heredando. Entonces, vaya un reconocimiento para este tipo de congresos que destacan la figura de los niños. Entrando en materia, hablaré de una figura muy interesante que se llama María Inés Ortiz Villanueva y que de forma temática le pondríamos la partera del pueblo, la que curaba las enfermedades del cuerpo y el alma. Esto que voy a hablar es casi la biografía de María Inés Ortiz Villanueva, una mujer que nació el 20 de abril de 1911 y que falleció el 14 de octubre de 2002. Originaria de una tenencia en el municipio de Cuitzeo de nombre Jéruco, aquí en Michoacán. Nació en las vísperas revolucionarias en el año de 1911. Sus padres, el señor Tomás Ortiz Yepes y la señora María de la Luz Guadalupe Villanueva Sizumbo. El primero, su papá, de oficio carnicero y campesino, mientras que su mamá se sumaba a ambas actividades y a las labores del hogar, además. El cuidado de los hijos y como partera. María Inés fue hermana de Bonifacio, Esteban, José, Dolores, José y Eustolia. Su esposo, José Contreras Sizumbo, jornalero en su juventud y posteriormente, como muchos michoacanos, fue migrante en Estados Unidos hasta que decidió establecerse a trabajar en la ciudad de Monterrey, desempeñándose como florista en la catedral, hasta que logró que lo jubilaran. Ella fue una mujer adelantada a su tiempo. Sabía leer y escribir, quizá porque alguno de sus hermanos mayores la enseñó, porque en ese tiempo no había escuela en la comunidad. Y si era raro que un varón supiera leer, imagínense cuán difícil era que una mujer lo hiciera. La gente iba con ella a que les leyera la correspondencia que recibían del otro lado y de igual manera a que les escribiera la contestación. Se puede decir que guardaba los secretos, no solamente de Jéruco, sino de las rancherías cercanas, porque ella escribía las letras llenas de ilusión y de desilusión, de esperanza o tristeza, de las buenas o malas noticias que viajaban a través del correo, único enlace de comunicación afectiva que para ese entonces existía entre las familias de aquí y las familias de allá. Como ya se verá, porque sus actividades además la hacían cercana y necesaria a la gente. Inés, como muchas parteras, fue una mujer llena de sabiduría. Conocía las bondades medicinales de las plantas, de las enfermedades del cuerpo y del alma. En su casa siempre había mucha gente. Siempre estaba con las puertas abiertas. Para la gente, la puerta nunca estuvo cerrada. Entraban y salían personas de cualquier estrato social. Ella fue la partera. La mayoría de la población nació a través de sus manos. Si bien sus conocimientos medicinales en sus inicios fueron aprendidos de su madre, María de la Luz Guadalupe, gracias al ejercicio de la observación que le permitió, a través de las múltiples experiencias, conocer la complejidad de cada una de las enfermedades que aquejaban a sus más cercanos, cabe la pena aclarar que Inés no solamente atendía parturientas, curaba además a los niños cuando les daba diarrea, gripe, tos o cuando andaban torcidos. También les daba tés a las mujeres que sufrían de cólicos menstruales o se les caía la matriz. Pero la gente también venía con ella para platicar, para recibir consejos o simplemente para que los escuchara. La gente, cuando platicaba con ella, decía que se sentía mejor. De ahí que se considerara que ella también curaba el alma. Y algunas veces se regresaba con hojas para un té amargo que tomaría por las mañanas. Inés, gracias a esa experiencia y vastos conocimientos, se convirtió no solo en la partera del pueblo, sino en la doctora de la región. La partera que no solamente se quedó con su conocimiento empírico, sino que aspiró a más y se iba a estudiar a Morelia, al centro de salud que se encuentra en el Carmen. Quizá ahí conoció algunos instrumentos, algunas cuestiones de higiene o medicinas, pero más bien le pidieron que enseñara a los médicos a atender un parto. Iba a apoyar a Morelia para enseñarles. Decía un médico que cuando un bebé estaba sentado, ella tenía esa habilidad o facilidad para hacer que el bebé se diera la vuelta y se pudiera hacer el parto normal con las carencias que había en ese tiempo. Lo primero que hacía era darles de beber una copita de jerez con huevo.
cuando lo había, y cualquier tipo de licor para que sirviera de anestesia. Las medio acostaba en un petate, estando recargadas en su esposo, regularmente quien sujetaba sus manos. Les hacía un torniquete entre el pecho y el estómago para que no se regresara el bebé. Con el apoyo de algún familiar, se apoyaba para que le sujetaran las piernas o le pasaran lo que iba ocupando. Ella se ponía de rodillas enfrente, ayudándoles con sus manos, siempre con una actitud de serenidad, a pesar de los gritos o gestos de dolor. Como ya se mencionó, tenía un amplio conocimiento de la anatomía del cuerpo femenino, de las etapas de gestación durante el embarazo y un gran temple en los momentos complicados. Siempre tenía listo su equipo quirúrgico, que en ese tiempo solamente servían las jeringas de cristal, las agujas, las tijeras para cortar el cordón umbilical. Tenía su propio maletín para ir a atender los partos. Enterada de las necesidades prioritarias de la comunidad, se organizó con otras mujeres entusiastas como ella para ir a encontrar a la carretera al gobernador de ese entonces, Agustín Arriaga Rivera, para que entrara al pueblo y se diera cuenta que ni luz tenían. También fue de las que se interesaron en promover para que en Jéruco se estableciera el primer centro de salud, al ser una persona consciente del beneficio que tenía en cuestión de salud pública, sueño que si bien no era fácil de conseguir, valía la pena. El tener que ir hasta la cabecera municipal implicaba trasladarse caminando, y este ejercicio con un enfermo o una señora a punto de aliviarse simplemente era algo imposible. Con este panorama, Inés se dio a la tarea de organizar a las mujeres para hacer la solicitud del centro de salud. Al menos así se da constancia en los testimonios de la solicitud, donde ella y otras señoras firmaron, allá por el año del 67, siendo hasta el 5 de noviembre de 1971 cuando llegó el primer centro de salud tipo C a la comunidad, donde se celebraba en términos legales el contrato de compraventa de un solar urbano que se construiría sobre la carretera federal, un terreno vendido por la cantidad de 500 pesos y que fue entregado por las autoridades de la tenencia a representantes del gobierno federal. Vemos que la vida cotidiana de Inés era totalmente activa a favor de su comunidad, que se movía en diferentes esferas sociales, desde lo político hasta lo afectivo. Se puede intuir que su cabeza y corazón trabajaban de manera conjunta, no solo para sanar de forma inmediata a quienes se acercaban a ella, sino para buscar soluciones a futuro que beneficiaran a todos sus coterráneos, como poder tener luz o un centro de salud. Servicios de primera necesidad que a veces los gobiernos, quién sabe por qué, se les olvida. Inés era esa mujer mágica, pero sobre todo sabia y compartida, que recibía el día con una taza de café caliente, el cual en ocasiones compartía con algunos de sus hijos y nietos. A las 5 de la mañana los sentaba a todos a la mesa, después de hacer las tortillas. Era mucho trabajo, le daba de comer a los pollos, barría el patio, llevaba de almorzar al potrero porque ella mandaba que sembraran. Estas eran sus actividades cotidianas de todas las mañanas, las cuales se interrumpían de repente cuando llegaban a decirle: señora Inés, una señora está pariendo, allá en Cuitzeo, en Chupícuaro, en Doctor Miguel Silva, en Capacho o alguna ranchería cercana. Sin importar la hora, acudía, siempre acompañada de alguno de sus nietos, quienes la esperaban afuera del cuarto y solo veían entrar y salir gente con bandejas de agua, sábanas limpias, si es que las tenían. La mayoría de las veces comiendo un taquito y cuando les iba muy bien acompañados con un refresco, porque ese era el pago. La gente era pobre. Inés nunca recibió un pago en el amplio sentido de la palabra. Más bien eran agradecimientos, que a veces llegaban después, por ejemplo, cuando le regalaban una gallina o le llevaban maíz o frijol, pero también podían llegar a pedirle. Se sabía que siempre estaba dispuesta a dar. Su casa fungió durante muchos años como el centro de salud. Siempre había algún doctor que venía a dar su servicio social de Morelia. Llegaban sin dinero y ella los recibía en su casa y les daba de comer. A veces traían hasta a su familia, esposa e hijos. Con Inés aprendían a atender partos principalmente. Conocían la manera de sanar a las personas y fue la responsable de liberar el servicio social durante mucho tiempo a una importante cantidad de futuros médicos, fungiendo como su maestra, hablando en cuestiones administrativas o burocráticas. Pero en el día a día se convirtió en la madre que procuraba y brindaba cariño
porque los hacía parte de la familia. Atendía a mujeres que llegaban a ella con fiebre puerperal, que se debatían entre la vida y la muerte, que se habían aliviado en otros lugares. Cito, en Morelia me atendía un ginecólogo, pero a pesar de los medicamentos me sentía muy mal y por las noches empeoraba. No podía amamantar por lo fuerte de la medicina. Así que mi mamá me apoyó cuidándome como una semana después de que tuve a la bebé. Me vine a Jerico y aquí mi abuela y mi mamá me empezaron a dar unos baños en tina. No recuerdo con qué hierbas. Ellas platicaban despacito. Yo creo de lo mal que me veían, porque no escuchaba lo que decían. Y además que tengo lagunas, ya que me dicen que dormía mucho o deliraba por la fiebre. Pero un día mi abuela llegó con remedios y me sobó y me dolió muchísimo. Lloré y supongo que me dormí porque no recuerdo más. Al día siguiente me levanté, fui al baño y me salieron como pedazos de hígado y olían muy mal, pero de ahí en adelante recuperé fuerza y mejoré casi de inmediato. En ese momento tenía como 2 o 3 días de haber terminado el tratamiento médico y no me sentía bien. Después de que ya estaba mejor y todo había pasado, me comentó mi mamá que tenía miedo de que yo muriera. Mi abuela me sobó una vez más y me dio remedios, tés y otras cosas que no sé. Y me dijo, tienes la matriz caída, pero pues me compuse. Cierro la cita. Hay enfermedades que no puede curar un médico. Hay creencias y prácticas que desconocen y que son las que le brindan el poder de curar a ciertas personas llenas de sabiduría, que a través de la manipulación del cuerpo son capaces de curar desde un empacho hasta lograr que un bebé que viene sentado se ponga en la posición correcta. Inés se apoyaba de la naturaleza y la ciencia para sanar el cuerpo y el espíritu. Fue una mujer que evitó muchas muertes de niños y mujeres en una época donde el acceso a la salud era casi imposible. Estas líneas biográficas van dedicadas a una mujer que se vinculó con los especialistas del momento, que tuvo la humildad de aprender de ellos y también de enseñarles, que trascendió entre el conocimiento y la bondad, que solo hacer lo correcto a favor de los demás brinda. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos dejas muy buen tiempo. Vamos a cerrar la mesa, lo cual con mucho tiempo para conversar, que creo que está muy bueno porque hay muchas provocaciones aquí soltadas. Con María Milagros Martínez, de la Facultad de Psicología de la Michoacana, que nos va a presentar Cuerpo, Gestante y Subjetividad. Gracias, tienes 20 minutos. Antes que nada, bueno, yo también quiero agradecer por este espacio. Es un gusto compartirlo con ustedes y sí, es muy interesante lo que se ha venido escuchando y tejiendo también aquí en la mesa. Bueno, yo partiré dando lectura a mi texto y comenzaré diciendo que el embarazo es una experiencia que trasciende a lo biológico, pues no es solo una experiencia que se recorre en el cuerpo orgánico, sino que es un proceso subjetivo que perturba, altera, modifica y reorganiza al psiquismo. Desde el campo de la medicina y otros campos de saber, se ha buscado borrar esa dimensión de la experiencia, reduciéndola a una condición de superficie. Sin embargo, entendemos la experiencia como una serie de configuraciones sistemáticas que se van articulando, pues antes y después del embarazo deviene una mujer distinta. Asimismo, el parto es un acontecimiento que marca el fin del embarazo y empuja a un nuevo acontecimiento, el encuentro entre la madre y el hijo o la hija. Por su parte, el cuerpo gestante es un cuerpo hablante y pulsante, es un cuerpo simbólico atravesado por el contexto sociohistórico-cultural y sus marcas tienen un efecto en la travesía del proceso, cuestión que implica para la mujer la forma en que pueda transitarlo, pues aunque hay diferentes formas de transitar el proceso, no sobra decir que la experiencia es subjetiva y que los fantasmas familiares, sociales y culturales tienen un efecto en cada mujer y en la posición que toma ante el proceso. En este sentido,
la experiencia del embarazo, el parto y el posparto se configuran como una experiencia única, marcada por las huellas de la historia personal de cada mujer, así como por las expectativas y las presiones familiares, sociales y culturales, de modo que el proceso puede estar profundamente influido por la manera en que cada mujer logre elaborar y resignificar estas marcas. Por eso la maternidad nunca es igual para todas. Es una construcción individual y colectiva, externa e interna, llena de matices, contradicciones y rupturas. Si bien la experiencia de la gestación es un proceso que se configura más allá del cuerpo, no obstante, podríamos decir que el sistema patriarcal insiste en reducirlo en el cuerpo. Como efecto se fragmenta y se diluye a la mujer, se reduce una panza y se reduce a un recipiente, al tiempo que se va normando su función. Por ejemplo, durante el embarazo se le llega a recomendar mantenerse casi por completo en estado de armonía, pues no debe pasar corajes, no debe estar triste, ni exaltarse demasiado, entre otras recomendaciones que más bien parecerían modelar o eliminar los afectos, aunque eso puede ser imposible. Con todas esas recomendaciones, pues se evita pensar o se anula pensar en todos los cambios a nivel anatómico, psíquico, y de no cumplir con esta serie de recomendaciones, se recae en la mujer la amenaza de afectar al feto, cuestión que nos lleva a pensar que al reducir la experiencia a lo orgánico, esto permite un dominio y control sobre el cuerpo. Para Adrienne Rich, a las mujeres se nos controla amarrándonos a nuestros cuerpos. Pero ¿habría alguna relación entre el control del cuerpo y el mito patriarcal sobre la mujer que la divide entre una figura creadora y destructora? Nos dice Adrienne Rich que en la mitología patriarcal, en el simbolismo onírico, en la teología y en el lenguaje hay dos ideas que fluyen juntas. La primera señala que el cuerpo de la mujer es impuro, corrupto, receptáculo de descargas y hemorragias peligrosas para la masculinidad, fuente de contaminación física y espiritual, instrumento del demonio. En segundo lugar, la madre como mujer es benéfica, sagrada, pura, asexual y nutricia, y la potencialidad física de la maternidad. El mismo cuerpo, con sus hemorragias y sus misterios, es su único destino y la única justificación de su vida. Ambas ideas se han arraigado profundamente en las mujeres, incluso entre las más independientes, entre las que parecen llevar vidas más libres. Algunas novelas y películas como Chouette de Claire Oshensky, Huesera de Michelle Garza Cervera, Una condición delicada de Daniel Valentine, entre otras películas y novelas que son consideradas dentro del subgénero body horror, evocan esta línea de pensamiento, pues exponen el embarazo como una experiencia de gestación de un agente parasitario, de un ente demoníaco o de un objeto extraño, la otredad invadiendo el cuerpo. Es así como esta representación literaria y o cinematográfica de la figura de la madre que aloja en su interior algo ajeno y o monstruoso, se opone la figura de la madre que aloja en su interior un ser como regalo, una bendición, un ente divino. En otra línea de pensamiento podemos ubicar en el mito literario de Lilith. Esta demonio, llegó a parir demonios en contraposición con la Virgen María, que llegó a parir un dios y sin pasar por la experiencia erótica. Por otro lado, un argumento que se ha ido construyendo y ha tomado fuerza es el de instinto materno, el cual se ha planteado como la brújula que guiará a la función materna con los hijos y o las hijas. Con eso se ha buscado convencer a las mujeres de ser madres. El planteamiento fundamental es que la maternidad es un hecho que sobreviene de forma natural y se activa casi de forma automática cuando la mujer logra parir a un bebé y o una bebé. A su vez se ha ofertado la maternidad como una vocación que puede provocar la mayor felicidad de la mujer, incluso desde la gestación. Así que el afecto estaría dado de forma inmediata y de forma natural. Desde esta óptica, el proceso de gestación implicaría para las mujeres el paso por una experiencia predeterminada, una experiencia natural, orientada por el instinto materno,
Por tanto, la mujer habría de experimentar los pensamientos y los afectos más puros y tiernos hacia un hijo y una hija. De no ser así, entonces, ¿qué sería? ¿Sería una antimujer? ¿Un monstruo? Una mujer expresó lo siguiente: durante el embarazo no me sentía embarazada, solo veía que la panza me crecía y me crecía. En una ocasión que me veía la panza y veía los movimientos del bebé, me pasó por la cabeza la idea de que lo que traía adentro era una araña o una criatura monstruosa, y me sentí un monstruo por pensar así, y me sentí culpable por andar pensando tanta cosa fea, y me daba miedo que por pensar así o sentirme así, le hiciera daño. Quien se pregunte por la actualidad de la maternidad, se podría responder que la maternidad aparece suspendida en un bucle de tiempo y espacio entre la idealización y la culpa arcaica, y una posible vía para salir de esta repetición infinita de la que no tan fácil las mujeres escapan, podríamos encontrarla en la reformulación del esquema de pensamiento patriarcal que se fortalece en los modelos psicológicos que parecerían relanzar la maternidad a esa maternidad que tiene sus raíces en la construcción ideológica de la práctica maternal en la Edad Media. Siguiendo con el fragmento del testimonio anterior, podemos pensar en el cuerpo gestante como el lugar más íntimo, albergando un cuerpo extraño. De acuerdo con Julia Kristeva, a través del concepto del objeto, se puede entender aquello que amenaza al yo con borrar las fronteras entre el sujeto y el objeto, por lo que se expulsa fuera del yo lo que no se conoce, lo que no se asimila, lo que perturba la identidad, el sistema y el orden, y lo que aplasta al yo. En un trayectorio similar, Rosario Castellanos escribe un poema que lleva por título Se habla de Gabriel. Es un poema dedicado a su hijo, publicado en 1972. En este poema, la autora evoca el cuerpo gestante como algo abyecto. En ese sentido, el cuerpo abyecto introduce lo repugnante y lo agradable, entre otras oposiciones. Por lo tanto, la mujer gestante no cesa de delimitar su espacio en ese extravío. Para Julia Kristeva es frontera sin duda, la abyección es ante todo ambigüedad, porque aunque cuando se aleja, separa al sujeto de aquello que lo amenaza, al contrario, lo denuncia en continuo peligro. Pero también porque la abyección misma es un mixto de juicio y de afecto, de condena y de fusión, de signos y de pulsiones, del arcaísmo de la relación preobjetal, de la violencia inmemorial con la que en un cuerpo se separa de otro para ser. Bueno, volviendo a Rosario Castellanos, a su poema, daré lectura a este poema y comienza así: bueno, como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba, ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en dos cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre, añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí, y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad, de yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. En el primer verso se puede leer que la autora parte con una declaración directa del hijo como un huésped que estorba. Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba. Si partimos de la palabra huésped, esta deriva del latín huspes, una persona que aloja a otra, pero con el tiempo adquirió otro sentido y ahora se entendería como una persona que se aloja en otra. Agregado a esto, huésped, en el campo de la biología se hace referencia a un parásito que se aloja en algún organismo y lo invade, de manera que el hijo se toma como un parásito que invade al cuerpo, rompiendo con la imagen de la madre alojando amorosamente a su hijo durante el embarazo. Entonces es un cuerpo cargando un cuerpo extraño y dividiéndolo, haciéndome partir en dos cada bocado.
En la segunda estrofa podemos leer en la primera línea, fea, enferma, aburrida. Aquí se puede vislumbrar cómo el embarazo atraviesa, perturba y altera la imagen ideal de la mujer. A su vez, el hijo no solo ha invadido su cuerpo, pareciera que lo invade más allá del cuerpo, invade su espacio y se lo apropia. Lo sentí ya crecer a mis expensas. De esta manera, la autora se ve forzada a ceder, a compartirse, por lo que ahora ella es quien no tiene un lugar ahí. Ella es expulsada de su propio espacio. Además, expone el conflicto que resulta de la contradicción, pues denota la tensión entre aceptar y amar un cuerpo extraño y la frustración por renunciar y ceder su cuerpo a otro. Así que la pérdida del cuerpo obliga a la pérdida de la individualidad. Sin embargo, al tiempo de la renuncia y de la pérdida, se reacomoda el espacio subjetivo de la mujer gestante, para alojar al huésped. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, pero ante el desgarre del cuerpo y la hemorragia, ¿qué deviene en ese lugar? Rosario Castellanos revela línea en línea cómo la mujer deviene en otra forma a través del embarazo. En el poema presenta una mujer antes y después de la gestación, pero que continúa en movimiento, pues se extiende a otras experiencias. De la misma forma, con el nacimiento acontece un proceso diferente que empuja a nuevas experiencias. Así que la autora describe una experiencia siempre abierta y en transformación. No es una experiencia que se fije definitivamente, quede abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Adrienne Rich escribió en su diario, fechado en marzo de 1966, tal vez un monstruo, una antimujer, un ser sin voluntad, dirigido y sin recurso para experimentar los consuelos normales y atractivos del amor, la maternidad y la alegría en los demás. Yo fui atrapada por el estereotipo de la madre, cuyo amor es incondicional, y por las imágenes visuales literarias de la maternidad como una identidad unívoca. Si yo sabía que había dentro de mí zonas que nunca concordarían con aquellas imágenes, no eran estas zonas anormales, monstruosas. Y como señaló mi hijo mayor, ahora de 21 años, cuando leyó los pasajes transcritos más arriba, parecía que sentías como si deberías amarnos todo el tiempo, pero no existe ninguna relación humana en la que puedas amar a la otra persona en todo momento. Sí, traté de explicarle, pero se ha pretendido que las mujeres y las madres, sobre todo, aman así. Podemos leer en el despliegue de las palabras de esta autora la ambivalencia por la que pasa la experiencia. A través de sus palabras nos introducen en una reflexión sobre la maternidad, no como un proceso totalmente placentero y dado naturalmente, sino como un proceso complejo y abierto. Sin embargo, cada una desde su particularidad inventa una forma de transitarla. En palabras de Adrienne Rich, para mí, la poesía era el sitio donde vivía sin ser la madre de nadie, donde existía como yo misma. Podemos concluir diciendo que en el marco del complejo contexto sociocultural encontramos que en cada época la maternidad ha correspondido de acuerdo con lo que se ha configurado desde cada sociedad y cultura, y que muchos de sus elementos persisten en el presente, pero en cada caso el embarazo, el parto y el posparto no dejan de ser un proceso singular que irrumpe y transforma la existencia de cada mujer. Por lo tanto, los cercos que se agregan a la experiencia materna la turban, la tensan y la vuelven más compleja para las mujeres. Por otro lado, la gestación es una experiencia anatómico-psíquica, pues a través de los diferentes testimonios de las mujeres que atraviesan el proceso de gestación, se contradice que la noción del embarazo sea solo biológica y se revela como una experiencia subjetiva, siempre abierta y en transformación.
de la que solo podría dar cuenta cada una de las mujeres, cuestión que interpela y desmonta los mitos patriarcales sobre la maternidad. Y con esto concluyo. Gracias. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todavía aguantan un bailongo? Muy bien. Porque viene un bailongo después, ahora les contaré. Pero vamos a hacer una ronda así de comentarios y voy a empezar yo porque es mi tarea como moderadora de esta mesa. Y hay varias cosas que me han saltado y me voy a poner en modo investigadora. La primera es que hay una parte histórica que se nos está yendo así como por las patas, ¿no? Y tiene que ver con las diferentes formas en las que se ha habitado el ser mujer históricamente y con las que se ha habitado la maternidad. Entonces, hay una tensión que ahora estamos tratando de resolver en este momento histórico que tiene que ver con la maternidad y el ser mujer. Porque el movimiento feminista nos puso sobre la mesa la no necesaria relación entre mujer y maternidad. Entonces fue una de las apuestas más grandes, principalmente en la segunda ola del movimiento feminista, decir, tienes derecho a no ser madre. Y fue una ruptura muy importante porque eso abrió los horizontes de posibilidad para las mujeres. Sin embargo, en esta cuarta ola en la que estamos, que no es la cuarta transformación, es la cuarta ola del feminismo, que son cosas muy diferentes, nos estamos preguntando si la maternidad es elegida, ¿cómo queremos maternar? ¿De qué manera podríamos retejer, como nos comparten las compañeras, nuestra experiencia materna en una sociedad capitalista en la que la productividad, la producción y el extractivismo son la marca? Y estamos en un momento histórico de crisis en muchos niveles y una de las preguntas que saltan en esta mesa es ¿qué comparten la maternidad y la partería? En términos de solidaridad, de resistencia y de acompañamiento, que es el título de esta mesa. Entonces, hay una autora que se llama Lila Abdul-Ghood, que estudia allá lejos, en Medio Oriente, en Egipto, perdón. Y una de las cosas que se pregunta es, ¿a qué resisten las mujeres? Y celebramos mucho la resistencia y está muy bien resistir, pero hay que preguntarnos de qué va la resistencia. Y esto es algo que quiero devolver a esta mesa y a cada una de sus ponencias, que estamos celebrando. Porque lo que estamos celebrando también nos habla de las carencias que estamos teniendo. Y algo que me parece importante también poner sobre la mesa es en qué tiempo histórico estamos hablando. No estamos hablando de las mismas maternidades. María nos presenta una reflexión básicamente que corresponde a la segunda ola del feminismo, donde hay la posibilidad de desafiar la maternidad como la cosa que deberíamos desear y romantizarla. Pero ¿cuáles son los riesgos de pensar que la maternidad es monstruosa o ominosa? ¿Y cuáles son los riesgos de romantizarla? ¿Y cuáles son los riesgos de romantizar la partería y este trabajo que hacen las parteras en la frontera o el trabajo de Inés? Ajá. Al presentar una narrativa épica de que las parteras lo resuelven todo. Y esto es peligroso, porque si bien es cierto que resuelven muchísimo, la narrativa de la épica, el héroe, ¿cómo se imaginan un héroe? Solo. Y no queremos a las parteras solas. Queremos hacer una apuesta, me parece, o más bien la pregunta es, ¿qué apuesta queremos hacer? Yo personalmente creo que el cuidado de la vida de los territorios múltiples tendría que ser colectiva. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera colectivizamos solidaridad, resistencia y acompañamiento? Con esto cierro mi participación, para darles paso a ustedes y saber qué piensan, qué preguntas tienen para las compañeras y el compañero. Adelante, por favor. Bueno, yo soy Karen Bolívar, soy doctora en historia y ciencias.
y estudia justamente el tema de la maternidad. Entonces, pero digamos que también vengo como de una trayectoria vital feminista por muchos años, de la cual estoy muy distanciada ahora, y debo decirlo claramente porque justamente mi estudio busca ir más allá del feminismo en la construcción de la maternidad, debido a que me he encontrado justamente con casos de parteras que están totalmente opuestas al feminismo, que defienden la vida, que están en contra del aborto, por ejemplo. Y yo no es que defienda, digamos, estos temas, ¿no? Sino que es lo que ellas dicen. Pero me enfrenta a mí, a mi situación y a mi trayectoria vital, así de haber dicho, a ver, estuve como muchos años en el feminismo, como activista, intelectualmente, digamos, también, como estudiosa, académica, etcétera. Pero me encuentro en un momento en el que me encuentro con las parteras y me encuentro con una situación en la que más allá de las parteras que están en los lugares urbanos, porque estudio el pueblo maya en Mérida, pero también estudio el pueblo quichua amazónico en la Amazonía ecuatoriana, me doy cuenta que el discurso feminista nunca ha llegado a ese lugar, por ejemplo, a la Amazonía ecuatoriana. Y la práctica del parto es una práctica que responde a la reproducción de un sistema. Y ese sistema, digamos, claro, tú mencionas del capitalismo como referencia, pero lo que a mí me ha permitido ver estas experiencias más territoriales es que hay otros sistemas que funcionan ahí y que trascienden el capitalismo incluso, a pesar de que el capitalismo esté funcionando, digamos, como una estructura global. A nivel local, tú te das cuenta que ni siquiera el Estado ha llegado, güey. O sea, por eso la vida de las parteras de comunidades ha sido importante en estos lugares, y me pareció súper importante la explicación, la intervención del compañero, porque justo yo también me encontré con un testimonio de una partera que su abuela era la jueza de paz del pueblo, era la abogada del pueblo, era la doctora del pueblo, era la partera del pueblo. Entonces, ese testimonio a mí también me hace cuestionarme mucho el discurso sobre el patriarcado, por ejemplo. O sea, porque el discurso patriarcal es una construcción ideológica occidental reciente. Entonces, igual que el feminismo, ¿no? Entonces, en esa lógica, esta, digamos, interpelación con el relato de las parteras de sectores, sobre todo, que son como no urbanos, a los cuales no tienen acceso, digamos, ni siquiera el Estado, me parece que es interesante porque nos permite como identificar que hay otros intereses de las mujeres, y creo que me da un poco de miedo, así como que en la academia hayamos como tomado el feminismo como el único discurso de defensa de los derechos de las mujeres, cuando en realidad lo que yo estoy viendo en la práctica concreta y real es que mujeres están en muchos territorios donde no tenemos ni idea en el planeta. Por ejemplo, en la Amazonía hay un segmento de la Amazonía que nadie puede entrar, que está protegido, y hay comunidades indígenas reproduciéndose ahí sin discursos estatales, sin discursos feministas, sin discursos patriarcales, sin discursos capitalistas, pero están reproduciéndose, teniendo su vida, su cultura, etcétera, ¿no? Entonces me parece como, o sea, pongo esta situación sobre la mesa porque justamente me parecía como súper interesante la apuesta de este espacio sobre las parteras y de cómo las parteras pueden ser irruptoras justamente en la construcción de un mundo que sea realmente, digamos, que reconozca, digamos, la autonomía de las mujeres frente a la práctica del nacimiento, digámoslo así, y que es una lucha que yo he visto que está como muy latente ahí, ¿no? Así como en el discurso de las parteras tradicionales y también de muchas parteras profesionales, en el cual, digamos, este discurso se plantea en función de justamente de que hemos olvidado, o mejor dicho, hemos permitido que el discurso occidental biomédico interiorice tanto la experiencia occidental de la maternidad que tengamos miedo de parir solas, cuando claramente nos estamos dando cuenta que existen pueblos nativos en la actualidad donde las mujeres paren solas, sin necesidad incluso de parteras, ¿no? Porque vemos pueblos nómadas, por ejemplo, donde no se necesita una partera concentrada alrededor de un pueblo indígena que está como más urbanizado o algo así, o sigue rural, pero están todos como en una situación más sedentaria. Y estos pueblos nómadas lo que nos muestran es que el conocimiento sobre el nacimiento
digamos, siempre fue propio de las mujeres, ¿no? Y un caso así como muy particular que quiero traer a colación es un estudio de Philippe Descola, que es un antropólogo francés que estudia mucho el pueblo Shuar y Ashuar en la Amazonía ecuatoriana y en la Amazonía peruana. Y él lo que cuenta es sobre todos los mitos, ¿no?, que hay sobre la mitología del nacimiento, ¿no? Y cuenta sobre espíritus del bosque que acompañan, digamos, a las mujeres. Y esto era como un poco, o sea, él cuenta esto es como hace unos 50 años, ¿no? Y dice que las mujeres lo que hacían era cuando iban a parir, iban solas al río y se cogían una rama y ellas parían solas ahí en el río, el bebé caía al río y ellas lo cogían. Y luego hace también como una explicación de otras tribus, que ahora no recuerdo como cuál es la específica así, pero en la que menciona que incluso las mamás son las que tienen el poder de decidir sobre la vida de ese bebé. Entonces cuenta que el bebé nace y cuando nace el bebé, ella hace un análisis fisiológico y un análisis también, me imagino yo, energético de la fuerza del bebé, porque salió de ella claramente, y lo que hace es decidir si el bebé entra a la comunidad, al pueblo, o lo asesina. Porque ella debe estar consciente de que la vida nómada, por ejemplo, es una vida bastante fuerte y requiere ciertas características de la población para poder pertenecer a ese sistema y a esa estructura social. Entonces, la mujer tiene no el derecho, sino la obligación de decidir sobre la vida de las crías y la reproducción de la comunidad, ¿no? Entonces, digo, son estas realidades que paralelamente conviven y que a mí me parece súper interesante como pensar en una academia que está trabajando el tema de la partería que sea un poco más abierta al feminismo, ¿no? O sea, que podamos pensar que hay muchas mujeres que están haciendo la vida diariamente, más allá del discurso feminista y de las teorías feministas, y que quizás a veces siento como que está muy bien el discurso feminista, o sea, digamos, también es importante, ¿no? Pero también es importante evidenciar que existen muchísimas mujeres que son infinidad, o sea, si nos ponemos a contar, las feministas serán, o sea, yo me pongo, por ejemplo, en el caso de Quito y de Ecuador, sí. El feminismo es... Podemos ir cerrando para dar paso a otras. Claro, el feminismo es una cuestión así como que está muy centrada incluso en zonas, ¿no? Entonces, a la periferia no llega, cosas así, ¿no? Entonces, mucho menos llega a sectores, a las mayorías, ¿no? Entonces, en esa lógica solamente quería dejar esto sobre la mesa como que me parece interesante ese espacio para empezar a reflexionar sobre cómo podemos construir conocimiento más allá del feminismo, viendo que el nacimiento es una práctica de las mujeres por la reproducción humana, ¿no? Y en esa lógica entender que hay como un paralelismo de muchas situaciones sobre el nacimiento que están sucediendo al mismo tiempo en el planeta y que creo que es necesario empezar a evidenciarlas como, no en términos de entrar como en una cuestión de pugna con el conocimiento feminista y mucho menos, o en detrimento del feminismo, para nada es esa la idea, sino más bien de visibilizar que existen mujeres que sin necesidad de tener el discurso feminista están luchando por la vida, están haciendo una acción diaria como las parteras, por ejemplo, y nuevamente vuelvo a mencionar como que algunas de ellas, bueno, no algunas, sino todas las que he entrevistado hasta ahora son pro vida, digámoslo así, ¿no? Entonces, es bien interesante ver esa diferencia, ¿no? Así. Entonces, pongo esto sobre la mesa porque algunas de ustedes mencionaron que son feministas y hablaron incluso de teorías feministas, etcétera. Pero a todas y a todos quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes creen que el sistema biomédico ha afectado en la construcción de la capacidad de las mujeres para tener hijos de manera autónoma? Y si creen que eso es una lucha que debería seguirse llevando a cabo, más allá de la partería incluso. Gracias. ¿Les parece si juntamos un par de preguntas más y luego les permitimos a ellas responder? No sé si hay otras. Allá. Gracias. Así, para que no se levante. No, aquí me levanto. Gracias. Bueno, yo nada más quería primero felicitar a las presentaciones que estuvieron muy padres, muy interesantes todas. Y quiero reafirmar lo que dijeron la intervención de las primeras compañeras,
yo formo parte también de la tribu y bueno, nada más quería compartir que ese tejido, ¿no? Que se hace, ese hilo del que hablaban mis compañeras, pues justamente creo que se va desenredando porque está ahí, ¿no? Pero se va justamente desenredando con estas experiencias de parto que tenemos nosotras con las parteras. Y bueno, en mi caso personal fue porque el primer parto sí hubo violencia obstétrica, buscando otras opciones, pues coincidió que, o bueno, encontré a las parteras de raíz materna y entonces tuve una experiencia completamente distinta, ¿no? Y eso, o sea, eso ya va tejiendo ese hilo en el que mis hijas también van a tener una narrativa distinta de su llegada al mundo, ¿no? Al menos Dana. Entonces, creo que esa es una labor muy, muy, muy importante. Y en este mismo tenor, quería hacerle pregunta a las que expusieron sobre el caso de las mujeres migrantes, ¿cómo llegan esas mujeres con esta partera? O si ella las busca o cómo es que se hace ese contacto, ¿no? Como que me parece muy importante porque además son condiciones muy distintas, ¿no? De estas mujeres migrantes. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Una más. Hay atrás. Gracias. Sí, mejor. Yo quería preguntar, es una pregunta para las dos ponencias, ¿no? Las de ustedes y también las de ustedes de las mujeres migrantes. La primera es si ustedes creen que es suficiente el soporte que tienen por parte de la tribu. ¿Creen que esta tribu es suficiente para que ustedes se puedan desarrollar, curar, sanar, seguir? ¿O si consideran que debería de haber más? Y a ustedes preguntarles si ustedes han detectado alguna red que hagan las mujeres migrantes entre ellas mismas, porque ellas llegan y ustedes las apoyan y hay una red, ¿no?, que está tratando de apoyarlas, pero en ese migrar, en ese caminar, ustedes detectan, ven, ellas formarán una red, formarán una forma de apoyarse. Esa es mi pregunta. Dado que se nos fue el tiempo, vamos a escuchar a las compañeras responder y no se vayan, que hay una sorpresa. Por favor. Bueno, respecto de cómo llegan las mujeres con la partera, esta partera empezó haciendo como mucho trabajo de voluntariado, empezó a acercarse a los albergues y entonces a través de ese acercamiento a los albergues es que identificaron que había una partera, ¿no? Y entonces ella incluso cuenta su historia, hay videos en YouTube donde habla de que ella empezó a ver a las mujeres migrantes sin esa atención y entonces comenzó a acercarse a ellas y a brindar la atención en su propio espacio, en su casa. Después, con otro grupo de colegas, hicieron una asociación donde ahora a través de esta asociación es que brindan la atención a las mujeres. Y entonces las mujeres llegan a ella gracias a este contacto con los diferentes centros donde dan este refugio para personas migrantes y así es como se tiene este contacto. Respecto a la red de apoyo entre las mismas mujeres, pues esta red se da solo dentro de ese contexto de albergues, ¿no? Las parteras tienen como días de atención para acercarse a esos albergues, pero también tienen un espacio donde pueden llegar las mujeres migrantes y pues esa red se hace nada más ahí, pero realmente cuando la mujer sigue en su camino de tránsito, muchas veces se pierde el contacto, porque cambian número telefónico, se ven en otras situaciones de vulnerabilidad y entonces no se puede continuar con esa red de apoyo. Quería responder brevemente a la pregunta de Isabel y conectarlo con la exposición. Durante los primeros casi 3 años, o bueno, de los 2 a los 4 años de mi hija Martina, viví en Tapachula, Chiapas. Entonces, yo quería decir que, bueno, respondiendo a Isabel, creo que nunca es suficiente y menos en este contexto en el que vivimos. Pero Tapachula, mi puerperio en Tapachula fue una experiencia muy dura y yo siempre me sentía muy culpable
cuando me quejaba y sufría porque me sentía lejos de una tribu y de una red, y después veía en las calles a las mujeres haitianas, que había un montón, y me sentía mal por sentirme mal, pero después las envidiaba un montón porque no estaban solas, porque yo las veía por la calle con otras mujeres, porque estaban en refugios, porque en las plazas les cargaban a los niños, y yo estaba más metida en este sistema como de pareja, ¿no? Heteronormada, y entonces me sentía mal por sentirme mal, y después sentía mucha envidia de verlas a ellas en red, acompañadas. Entonces quería contarles eso nada más. Y nada más para completar ahí tu pregunta, Isabel, gracias. Yo pienso que no es suficiente la tribu, que es como la semilla de esperanza que tenemos para conectarnos con otras montones de preguntas que nos están surgiendo, porque el posparto, la crianza, la maternidad es un proceso y, como decía yo, un viaje que es, pues la verdad está rudo, está intenso y en cada etapa van surgiendo nuevas preguntas, nuevas necesidades, y hay necesidades de conexión con otras mujeres, obviamente, de vernos maternar las unas a las otras, y eso nos da mucha fortaleza, pero eso no es suficiente para sostener nuestra salud física y mental, y tampoco es suficiente para sostener a las criaturas. O sea, y siempre estamos como con ese nerviosismo y esa culpa también, se usa mucho esta palabra, ¿no? Y siento que sí engloba pues mucho del sentir materno, porque tenemos esa pulsión de la que yo hablaba, de buscar estar mejor, estar más conectadas, y que nuestros hijos e hijas crezcan en ambientes más seguros. Pero siempre estamos pensando que la respuesta es el capitalismo, que si comprara yo la carriola más perrona, o que si pudiera yo pagar el servicio de niñera o de limpieza de la casa, o una tribu más completa, o un psiquiatra, ¿sabes? O sea, hay un montón de cosas que uno va pensando en el camino que podría ayudar, y que no las puedes obtener porque cuestan dinero, y que no sabes cómo pedirlas o dónde pedirlas, y que muchas veces la red que tenemos entre nosotras, algunas veces es de decir, güey, yo también me siento así, yo también me siento perdida, yo también tengo esta necesidad que no puedo cumplir. Entonces, no, yo pienso que se me hace pues feo decir que no es suficiente la tribu, pero pues no lo es, y por lo mismo estamos aquí para decirles eso que les digo antes, que busquen ese hilo con el cual se puedan conectar de manera genuina con las madres a su alrededor, y que no estemos esperando todo el tiempo que las mamás digan, ay, oye, ¿me puedes cargar a mi bebé tantito? Sino de preguntar también a las mamás que encontramos a nuestro alrededor, ¿qué necesitas? ¿O cómo estás? O simplemente sonreírle a una mamá que su hijo está llorando en la combi, y que todo el mundo hace la cara como de, ay, güey, ya está llorando un bebé. No, ahí es donde tejemos una sociedad más justa, porque nosotros vivimos una cotidianidad que es difícil, y si no hay nadie ahí que nos eche tantitas porras, pues no podemos. Lo digo también porque si observamos cómo las mamás trabajamos en esta sociedad, hacemos maravillas con contextos bien difíciles. Y si tuviéramos poquito más apoyo de ustedes, de cualquiera, de en la calle, en la combi, en donde sea, nos elevaríamos mucho más. Así que hay que quitarnos esa vergüenza de hablarle a una extraña que vemos enfurruñada con un bebé que llora, y acercarnos y decir, aquí está mi hilo, conectemos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Yo sé, solo que tengo la presión de acabar,
podemos tomar la participación. Sí, adelante. Bueno, después de escuchar la provocación de la moderadora, quiero ofrecer una disculpa si es que lo que yo leí se escuchó como una narrativa épica. Yo lo que vine a leerles fue una biografía histórica. Y la biografía histórica no solamente sirve para conocer un personaje, sino además para contextualizarlo y además para hablar de denuncia social. Creo que lo que yo vine a leerles fue acerca de una mujer de carne y hueso, creo que así quise expresarlo, que criticaba, pero que actuaba acerca de las carencias sociales de su tiempo, que nació a principios del siglo XX, que habla de la distribución de roles ante la ausencia masculina. Fue una mujer que se convirtió en una líder de su comunidad y de su región sin la necesidad de la presencia de un varón, porque como mencionaba, fue migrante y sacó adelante a ¿cuántos hijos mencioné? Entonces, creo que en esa biografía se habla de diferentes momentos de una mujer y no es una historia de una heroína, sino puede ser la historia de cualquiera de nuestras abuelas, por ejemplo. Hablando de pronto de cómo interpretamos la maternidad, creo que es importante mencionar cómo nos construimos en esta sociedad, porque si nos vamos a otro tipo de sociedades en otros tiempos, la maternidad fue interpretada de otra manera. Incluso, por ejemplo, hablando de la Edad Media, en Francia, las mujeres maternaban a veces por obligación, a veces por encargo. Entonces la maternidad empieza a perder ese tinte romántico que tenemos en este contexto social en el que nos hemos desarrollado. Es valioso pensar que la maternidad, sí, claro, es deseada, pero además que tiene que ser compartida. Y lo digo como padre de familia, ¿no? Mi esposa decide tener una hija, decidimos tener hijos, pero no solo es ella teniendo hijos y redistribuyendo su rol en la sociedad, sino ambos roles. O sea, ¿de qué forma funcionamos los dos para, ok, tú vas a hacer esta actividad y yo puedo atender? No puedo ayudar porque es algo colaborativo y desde el lenguaje es algo que tenemos que ir rescatando. Creo que ustedes como mujeres, nosotros como hombres, hablar de colaboración. Tenemos un hijo en común, ¿qué hacemos? ¿Vas a ir a la escuela? ¿Vas a ir a trabajar? ¿Vas a salir a la calle? Ok, ¿de qué forma puedo colaborar yo para que esto no se vuelva algo complicado? Porque una cosa es la maternidad deseada, pero también otra cosa son las responsabilidades que tenemos cuando los hijos ya están. Hablando un poco de lo que la pregunta que hacían de cómo creen que el sistema biomédico, ¿me completas la pregunta, por favor? La capacidad de las mujeres para parir y maternar. Yo lo veo desde una perspectiva que se basa mucho, sí, claro, en el capitalismo, en la economía, de cómo cuando tus hijos se enferman, tienes que acudir a un médico, a un hospital y a comprar medicamento que cada vez es mucho más caro. Si tu hijo tiene gripa, tienes que ir a un hospital, normalmente privado, porque en el seguro no te lo atienden, no te dan lo básico, y entonces vas al hospital privado y te dan medicamento más y más y más caro. Y eso va determinando la funcionalidad y cómo trabaja la familia. Si estás en pareja y ambos trabajan, a lo mejor es un poco más fácil, pero cuando vive un papá solo o una mamá sola con esta carga, se vuelve todavía mucho más complicado. Claro que lo determina, pero además creo que no solo va por el aspecto económico, sino por el aspecto social. Creo que nos vamos alejando cada vez más del conocimiento tradicional, empírico, y ahí es donde lo quiero conectar con el cómo trabaja la medicina y cómo interpretamos a las parteras. De pronto las vemos como partes opuestas, y creo que el ejemplo que yo les quise dar con mi biografía fue que no son opuestas, que tanto la partería, y así lo interpreto yo, posiblemente esté mal, ¿verdad? Y ya me corrige. La partería
la partería es un debe de tener un amalgamamiento con la medicina. No podemos quedarnos solamente con el conocimiento empírico tradicional, teniendo el conocimiento científico. O sea, no nos podemos regresar antes de 500 años solamente con ese conocimiento que tenían nuestros antepasados, porque estamos en el siglo XXI y no lo podemos desaprovechar tampoco. O sea, creo que lo ideal es que las parteras, y creo que corrígeme si no me equivoco, Cintia, fue hace 2 años, hace un año, que hubo unas chicas que presentaron el proyecto de partería, pero ellas son médicos, parteras, fue hace un año, que a mí me fascinó, porque en realidad lo que hacen es eso, o sea, son médicos que tienen todo el conocimiento, toda la preparación científica, pero que recurren a la parte tradicional y el cuidado y esta parte de sentirse amados, queridos, apapachados. Entonces creo que esa es la parte ideal, ¿no? O sea, conjuntar, no confrontar.